Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente con una emisión de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Hoy tenemos una charla espectacular y vamos a comenzar compartiendo un poco en distintas redes la charla de hoy. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver, ya tenemos unos cuantos que se han enganchado. Vamos a ver. Ajá, estamos por aquí. Ah, claro, arrancó esto el audio. Muy bien. Vamos a compartir también en el grupo. Si quieren ir compartiendo, compartan en sus redes. Cosa de que esto se divulgue. Vamos a compartir en la fotografía con Gustavo Pomar. Muy bien. Y vamos a ver, nos tomamos estos minutitos como para ir compartiendo en distintos lugares. Vamos a compartir por aquí también. En un par de grupitos más. Muy bien, vamos a venir a mi otro, ¿cómo se dice? A mi otro muro. Yo soy el hombre de los múltiples muros. Y bueno, se hace lo que se puede y lo que no, como decía mi abuela, se compra hecho. Bueno, espero que anden todos muy bien. Y que estén preparados para compartir una noche nuevamente a pura fotografía. Vamos a hablar de lo que más nos gusta y tenemos un tema que es un poquito, no sé, no vamos a decir polémico, no es polémico para nada, pero que de alguna manera quizás a algunos les sirva como para tomar un parámetro, quizás para otros para, bueno, ubicarse en la palmera, como quien dice, y de alguna manera poder empezar a tomar un criterio de esto que estamos manejando. Me queda un grupito más y ya estamos. Si ustedes están compartiendo también, genial. Y vamos acá con los amigos de Aprender Fotografía. Aprendamos fotografía, muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a ver cómo estamos aquí. Y a ver quiénes están ya a las vueltas. Vicky Copelo, ¿cómo estás? Diego Mejía, Samir Castañeda, Eduardo Lazarte, John Freddy Clavijo. ¿Quién más? John Orellana desde Santa Cruz, Bolivia. Rolf Mayorga. Guillermo Córdoba Suárez de Bolivia. Carlos Sosa, Brenda Méndez. Qué lindo, un montón de amigos, muy bien. Que se van sumando. Muchos que están saludando. Y el tema que vamos a hablar hoy, es un tema bastante interesante. Y el título que le puse fue este: Rompamos las reglas, quiero ser Picasso. ¿Está? ¿Por qué esto? Porque yo no sé si a vos te pasa lo mismo. Yo estoy cansado de escuchar a todo aquello que dicen, hay que romper las reglas y qué sé yo, porque lo dijo Picasso. A mí me encanta la calidad que tiene la gente para sacar las cosas de contexto, las sacan de contexto y las acomodan como mejor se les ocurre y como mejor les caiga. ¿Viste? Es divino. La gente para eso tiene una habilidad, yo creo que es innata, ¿no? Pero es fantástica. Entonces, como que toman, digamos, como decimos en Argentina, toman el chancho por la cola y sale la cosa para cualquier lado. Y vamos a ver hoy que no es tan así, y vamos a ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestra charla de hoy, que creo que va a estar bastante interesante y que quiero que participen. Fundamental a lo que se refería Picasso. Y vamos a ver alguna cuestión que tiene que ver con esto, y es lo siguiente. Hay una frase de Picasso que es
esta. Aprende las reglas como un profesional para entonces poder romperlas como artista. Esto fue una frase de Picasso, que de alguna manera nos da una pauta de lo que él estaba queriendo expresar con esto, a lo que se estaba refiriendo Picasso con esto cuando estaba hablando de romper las reglas como un profesional, aprender las reglas, perdón, como un profesional para luego romperlas como un artista. Muy bien. El punto básicamente que tenemos que tener muy claro, y que Picasso lo tenía muy claro, muy claro, es que no se puede crear un mundo nuevo sin entender los mecanismos con los que funcionan los mundos que ya existen. O sea, no se puede crear un lenguaje nuevo sin entender antes cómo funciona un lenguaje. A eso nos referimos muchas veces cuando decimos vos querés romper las reglas, primero tenés que aprenderlas todas para poder romperlas. Pero en realidad es así. Vos no podés crear algo nuevo de la nada. O sea, si no sabes cómo funciona algo, es muy difícil que puedas crear algo, que puedas revolucionarlo, transformarlo o crear algo nuevo en base a eso. De eso estamos hablando todo el tiempo. Entonces, en la medida que vos te das cuenta de un montón de cosas, uno de lo que empieza a ver es que si vos lo analizás desde algún punto de vista, no te creas que Picasso rompió mucho. Yo creo que más que romper reglas, Picasso lo que hizo fue crear cosas nuevas. ¿Está? Toda esta movida que él genera a través del cubismo viene de la influencia que él tuvo de las máscaras africanas. Esta exposición que vio en el Museo Trocadero en París y que lo impactó de tal manera, cómo podía ser que estos tipos con dos agujeros y tres líneas representaran una cara. O sea, ese tipo de cosas lo impactó de tal manera y empezó a desarrollar todo esto. Pero fíjense qué interesante aparte, fíjense qué interesante lo de Pablito Picasso. Para romper las reglas, iniciando el cubismo, porque se considera que Las señoritas de Aviñón, de Picasso, es uno de los cuadros que inicia con el cubismo, viene estudiando durante años a Cézanne y el cuadro le demanda 9 meses de trabajo. Se conservan por lo menos 800 bocetos y estudios realizados. O sea, esto es una muestra clara que para romper una regla hay que trabajar mucho más que si se quieren seguir las reglas. ¿Está? Entonces, no es una cuestión de simplemente hagamos cualquier cosa. Aparte hay otro punto. Entendamos que el cubismo, en cierta manera, es la evolución de Picasso. ¿Ok? Es la evolución de Picasso. ¿Por qué? Porque fíjense un par de obras nomás de lo que es la época realista de Picasso, la época figurativa. El tipo era un genio pintando, dibujando, conocía de pintura, de dibujo, de arte, manejaba una técnica impresionante, increíble. Entonces, no es una cuestión de que a Picasso se le ocurre decir, che, vamos a romper reglas y vamos a hacer cualquier cosa y vamos a dibujar unos garabatos. No. No. Fíjense que él mismo lo dice cuando establecía que, dice, yo a los 10 años ya dibujaba como Rafael, pero me llevó 50 años pintar como un niño. Su evolución. ¿Estamos? Pero no podemos crear algo de la nada si no sabemos cómo funciona, para qué, de qué manera. Bien, se da particularmente una cuestión de que todos aquellos artistas que tenemos en la fotografía, los artistas de Facebook, vamos a llamarlo, ¿está? Ellos quieren romper reglas, ellos quieren transgredir, ellos son unos locos de aquellos, son chistosos. Pero el punto que tienen que empezar a entender es el siguiente. El camino del artista es un camino bastante largo, no sé si decir un poco penoso, pero más o menos, en donde como primera medida tenés que considerarte un aprendiz toda tu vida. Vamos a empezar por ahí. ¿Estamos? Y donde necesitas saber muchísimo, pero no con la finalidad de romper reglas, sino de evolucionar, de crecer, de llegar a tu evolución, de llegar un poco a tu digamos, representación original, tuya, auténtica. Entonces,
¿Qué es lo que con primera medida deberíamos empezar a entender y a conocer de la fotografía si queremos todos romper las reglas, si queremos ser Picasso? Bueno, ¿qué tenemos que empezar a entender? Básicamente tenemos que empezar a entender la metodología de la fotografía. Vamos a arrancar por ahí. ¿Está? Y yo creo que en estas charlas hemos hablado bastante de eso. Hemos hablado de que la fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad. Hemos hablado que fotografiar es el hecho de capturar una imagen en un espacio y un tiempo determinado. Hemos hablado de una serie de cosas que tienen que ver con el proceso de fotografiar, de por qué. El tema este de que trabajamos con una realidad, pero ¿para qué? Para crear otra realidad. Entonces estamos todo el tiempo representando la realidad. Todo ese tipo de cosas los hemos hablado. Ahora, para ir un poco más específico a aquellos que ya, digamos, bueno, están amigados con todos estos conceptos, es importante que como primera medida, una de las cosas que deberíamos manejar muy bien es el arte de la composición. Y acá en la composición es donde la mayoría quiere andar rompiendo cosas. Ah, no. ¿Saben qué es algo? Es característico esto, ¿no? Porque se ve mucho, se nota mucho. La mayoría de lo que andan queriendo romper reglas de composición, lo que están haciendo básicamente es hacer malas composiciones. No es que rompen la regla de composición y todos quedamos, wow, este tipo es un genio. No, que veamos eso, qué boludo, mirá la cagada que hizo. O sea, es horrible. Lo que tenemos que empezar a entender es que las cuestiones de la composición no son enemigos nuestras. La composición en fotografía, como en otras artes visuales, no está para cagarnos la vida, ¿eh? O sea, no es tu enemigo. Ojo. Así que vamos a ver como primera medida de qué estamos hablando cuando estamos hablando de componer, de la composición, porque la mayoría dice, composición, sí, no hay ningún problema, es el tema de los tercios, las líneas, no, eso yo sí, pero hay que romper las reglas. No tienen ni idea, ni idea. Cuando hablamos de componer, estamos hablando de, básicamente, jerarquizar los elementos dentro del plano, o sea, del encuadre, para encauzar al espectador a que comprenda qué es lo principal, qué es lo secundario y qué es lo decorativo en mi foto. De esa manera, vamos a establecer un orden de lectura en la imagen y que a través de eso pueda relacionar el espectador los elementos y así decodificar la imagen encontrando cuál es el sentido y de esa manera entender el mensaje que queremos dar. Así que el acto de componer, la composición, se trata básicamente de esto: jerarquizar los elementos dentro del encuadre en función del mensaje que vos querés dar. Una de las cosas que tiene el lenguaje articulado verbal es que vos lees un texto, empezás por el principio, vas por el desarrollo, llegás al final, te pones a pensar, evaluar lo que leíste y comprendes la lectura. El problema con una foto es que el principio, desarrollo y final está todo junto y al mismo tiempo. Así que si nosotros no le establecemos al espectador un sentido de lectura, si no le estamos dando pistas para que él comprenda, mira, esto es lo importante, esto es secundario, aquello es simplemente decorativo, esto le da sentido a la foto, si no marcamos eso, va a ser muy difícil que el tipo entienda lo que vos querés hacer. Y no porque sos un artista incomprendido, sino porque no sabes comunicar, básicamente. En eso tenemos que hacer mucho cuidado. Entonces el punto es este: componer para jerarquizar, componer para que el espectador entienda cuál es mi sujeto principal, qué es lo importante de la foto, qué es lo secundario, qué es lo que quiero que se entienda, cómo destaco a mis sujetos, pongo un contexto, no pongo contexto, es importante, estoy contando una historia, realmente o no lo estoy haciendo. ¿Estamos? Necesitamos tener muy claro esta cuestión de que la composición es el ordenamiento y estructuración de los elementos que forman parte de una imagen, combinación de elementos seleccionados para transmitir un mensaje visual con un determinado significado. Entonces, jerarquizar los elementos de la imagen en función del contenido, identificación de elementos principales y secundarios,
generar un orden de lectura a partir de esa jerarquización. Fíjense en la foto que tenemos viendo en este momento. El hecho de que el café esté por delante, bien grande, con su humo y todo bien ahí listo para agarrar, le da mayor importancia que los libros atrás. O sea que la jerarquía es que lo importante de la foto es el café, viene reforzado por la cafetera que está atrás. O sea, hay varias cosas que te están hablando del café. O sea, le gusta tomar un buen café mientras se lee algún libro o alguna cosa que a la persona le apetece. ¿Ok? Hay elementos secundarios. Ese bombón habla de que estamos hablando de un tipo goloso, quizás. Estamos cosas por el estilo. Entonces, entendamos esto de los distintos elementos, cómo se relacionan, cómo se combinan, la luz, qué importancia tiene la luz en esa foto. Me está hablando de quizás una luz de la tarde o de la siesta, así que quizás terminó de almorzar, se sentó a tomar un café mientras lee un libro y disfruta de un momento a la tarde al lado de una ventana en otoño. ¿Está? En primavera. De eso estamos hablando. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. El problema no está en la composición, el problema no está en las reglas de composición, el problema no está en la forma, el problema está en el contenido. O el problema es que no hay contenido. Ese es el problema. Entonces, vos podés hacer todo lo que quieras con la forma. ¿Estamos? Puedes usar todos los efectos que quieras, flashes, puntos de vista, ángulos, cosas raras. Pero si no tiene contenido, si no hay una historia que estás contando, si no estás transmitiendo un mensaje, son puros fuegos artificiales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Con el tiempo todo eso no va a ningún lado. Entonces, vamos a romper las reglas. Hagamos cosas raras para llamar la atención. No pasa por ahí. Pasa por el hecho de que te pongas a contar una historia. De que transmitas un mensaje, que produzcas algo en la gente que la haga reflexionar, emocionar, disfrutar de lo que vos estás compartiendo. No se trata de que muestres tus habilidades, mirá la sapiencia del tipo mirá la habilidad para hacer su foto, no se trata de eso. ¿Está? Se trata de que produzcas algo en el que ve. Y para eso tienes que tener contenido. No alcanza solamente con una forma linda. Ese es el gran problema de la mayoría. Atento con ese tema. Así que uno de los puntos claves, y que por ahí no siempre tenemos en cuenta, es que tenemos que jerarquizar nuestro sujeto principal. Entonces, antes de ponerte a romper reglas, fíjate esto. Las leyes Gestalt se basan en la idea de que el todo es más que la suma de las partes, esquematizando en procesos elementales las claves de la organización de la información en el proceso perceptivo. O sea, que cuando nosotros estamos viendo algo, no es que estamos haciendo una división de todo, sino que la suma de todo eso nos produce algo en la percepción. Entonces, las personas no percibimos las cosas como una suma de partes individuales, vemos todo por separado, sino que elaboramos una imagen global del conjunto de esas partes, y esta imagen global tiene un significado más amplio, más profundo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, una canción no es un simple conjunto de notas individuales, o una poesía no es solamente un conjunto de palabras escritas en un determinado orden. Un cuadro no es una suma de montón de pintura revuelta diferente. ¿Está? Entonces, en base a eso, nos damos cuenta que de alguna manera damos estructura o forma a ese conjunto caótico, damos forma a las canciones, la poesía, los cuadros, nuestra cabeza los ordena y empieza a tener todo un sentido. La Gestalt es una escuela de psicología que arranca a principios del siglo pasado, y una de las cosas que ha hecho, y lo ha hecho muy muy bien, es trabajar sobre este tipo de cosas. ¿Cómo reacciona el ser humano en base a determinados estímulos? Visuales, auditivos, táctiles, lo que sea. Entonces, por ejemplo, una de las leyes generales de la Gestalt, miren, para que nos vaya quedando claro esto. La ley de la figura y el fondo. En primer lugar, cabe definir figura como un elemento que existe en un espacio,
destacándose en su interrelación con los demás elementos. De igual forma podemos entender fondo como todo aquello que no es figura, es decir, la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura. Toda imagen, toda fotografía va a tener esta relación de figura-fondo. Siempre vamos a tener esta cuestión de figura-fondo en nuestras imágenes. Lo que nosotros tenemos que aprender es cómo las relacionamos en sí. Decimos que figura es un elemento que existe en un espacio destacándose de todo el resto de los otros elementos que hay en ese mismo espacio, en tu encuadre sería. Y el fondo es aquello que no es figura, pero que de alguna manera contiene, sostiene a la figura. ¿Bien? Acá hay un punto que es clave, presta atención en esto. El cerebro no es capaz de percibir la figura y el fondo al mismo tiempo, por lo que se decanta, por una de ellas, o por la figura o por el fondo. Entonces, si vos no vas a jerarquizar correctamente al sujeto principal, puede ser que lo que más llame la atención, lo que sea más interesante en tu foto sea el fondo. Y ahí la fregaste, ahí te jodiste. ¿Por qué? Porque el cerebro va a ir primero al fondo, eso reconoce como figura, como lo importante, y tu sujeto principal queda minimizado. Claro, si es una persona, la Gestalt también nos ha enseñado que una de las cosas que más llama la atención, más fuerza de atracción visual tiene es la figura humana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Va a hacer un esfuerzo para mirar a la figura humana que no está destacando, pero luego rápidamente va a ir al fondo porque es lo que más le llama la atención. Y se genera un conflicto ahí donde el cerebro no puede resolver. Por eso la composición arranca por jerarquizar al sujeto principal y que realmente el cerebro del espectador entienda que eso es lo importante. A eso le quisiste sacar la foto. En eso tiene que centrarse para entender la imagen o la foto en sí. Básicamente tienen que entenderlo así. Una buena composición, una buena imagen, un buen desarrollo en la construcción de una imagen es aquel que se basa en facilitarle la comprensión al cerebro del espectador, para que el tipo pueda entender el mensaje, decodificar la imagen y ahí tener la comprensión. De eso se trata esto. Entonces, en realidad, una de las cosas que tendríamos que empezar a tener bien claro es entender para qué sirve componer. No te pongas a pensar en romper nada, no rompan nada, déjense de joder con el tema de romper, ni reglas ni cosas raras. No, aprendamos como primera medida. Aprendamos fundamentos, porque en base a los fundamentos podemos construir. Vos querés hacer un edificio, tenés que meter muy buenos cimientos, si no se te va a venir abajo todo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que solamente tiene una forma, unos efectitos, algunas cosas que le robó algún fulano que vio por ahí, que tiene mucho éxito con sus fotos, y el tipo ese capaz que tiene un contenido y forma, pero como vos le robaste solamente la forma, no entendés el contenido, vos copiás lo mismo que él, con cualquier cosa, y en algunas cosas resulta y en otras no, y ahí ya donde empieza a hacer una melange de cualquier cosa que no te da resultado. Deberíamos empezar a tener esto mucho más claro. ¿Para qué? Para que de alguna manera entendamos que no podemos construir sobre la nada. ¿Está? Que en sí necesitamos tener muy claro qué queremos transmitir, qué queremos expresar, cómo queremos decir las cosas. Y que el tema de romper reglas puede quedar muy en segundo o tercer plano. Lo más importante es construir. Porque las reglas son buenas, las reglas nos ayudan, las reglas nos dan sostén, las reglas nos permiten construir, nos facilitan las cosas. Lo importante es el contenido, es desarrollar contenido, es tener experiencias, una historia para contar, una forma de hacerlo atractivo a través de la técnica, pero no que sea pura técnica. Ese es el tema. Vivir realmente, estimular la sensibilidad para aprovechar esas experiencias y después contarlas a través de nuestras fotos. De eso se trata el tema de fotografiar. Cuando empezamos a comprender eso, nos damos cuenta que lo que necesitamos son herramientas, recursos. ¿Recursos para qué? Para expresar lo mejor posible nuestras imágenes. No vas a pensar más en romper nada, sino a ver cómo construís. Ese es el punto.
Entonces, lo que va a ocurrir es que vas a usar tanto las reglas que va a llegar un punto que no te alcancen para expresar con la profundidad que querés un determinado mensaje. Ese día vas a crear una regla nueva. Pero no se trata de romper nada. Se trata de crecer, de evolucionar y de expresarnos. Muy bien, gente. Muy bien. Así que yo creo que de alguna manera tiene que quedarnos claros esta cuestión de, primero y principal, aquellos que han, y estamos hablando de Picasso, uno de los generadores o constructores del cubismo. O sea, el tipo no es que rompió la regla, el tipo generó todo un movimiento pictórico. Muchachos, vamos, ¿eh? Y para eso tenés que tener una cabeza tremenda. No puede ser que un día te levantaste con ganas de hacer monigote y ya está, sos un genio pintando. No, no es así la cosa. No pasa por ahí. Que haya unos cuantos que hoy en día ganan plata con lo que se llama arte contemporáneo, que es esa basura ahí que hacen, esa es otra historia. ¿Tá? Eso es otro comercio, es un negocio, no estamos hablando de arte. Pero, si vamos a hablar en serio de todo esto, necesitamos tener un fundamento, necesitamos tener toda una carga encima. ¿Para qué? Para desarrollarnos, para expresarnos, pero no para andar rompiendo reglas. No hay que romper nada. No hay que romper nada, hay que conocer los fundamentos. No podés crear, lo que decíamos al principio, no podés crear un lenguaje nuevo si no sabés cómo es la mecánica, la función, cómo se usa y para qué es un lenguaje. ¿Estamos? Entonces, primero necesitamos todo ese conocimiento, desarrollarlo bien, para después evolucionarlo. Pero no romper ni reglas ni nada por el estilo. Gente, muy bien. Muy bien. Ahora ya arrancamos con las preguntas, con los comentarios, con todo. Antes que nada quiero invitarlos porque ya mañana comienza y me quedan 2 cupos nada más para el seminario de bodegones y productos. Viernes, sábado y domingo. ¿Tá? 26, 27 y 28 de junio, o sea, mañana, pasado y el domingo, de las 19 horas de Argentina a las 22, va a ser por streaming a través de Zoom y es un taller teórico práctico. Viernes y sábado va a ser teoría con respecto al bodegón y los productos, todo el tema de composición, iluminación, metodología, aplicación de todo esto. Y el domingo tenemos práctica, vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar haciendo algunos bodegones, algún producto, alguna cosa, viendo cómo manejamos los flashes, la metodología de trabajo, el tema de cómo medimos la luz, toda la cuestión. ¿Está? Así que los espero. ¿Dónde pueden tener toda la información? En mi plataforma gustavopomarfotografía.com, entran ahí, van al banner donde dice taller de bodegones y productos y ahí tienen toda la información. Así que quedan solamente 2 cupos, estoy convencido de que hubo mucha gente que hoy averiguó, así que si estás interesado, apúrate ya, inscribite ahora, entra ahí, ve cómo están las condiciones y te inscribís y ningún problema. Para mañana seguramente ya vas a poder participar del taller. ¿Está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo andamos, gente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Se han sumado unos cuantos. Han aparecido gente. A ver. Bueno, vamos con los comentarios. A ver. Yo veo un texto medio grueso, así que es algo. Giovanni Roberto Florencio Veneros. Saludos, maestro. Absolutamente de acuerdo con usted. En vez de dar recetas, da herramientas. Ahí sí. Eso es un punto clave, ¿eh? Ese es un punto clave. Zurdo Arias, según lo que dice, una foto no se lee de manera progresiva. En realidad no. En realidad vos tenés un primer acercamiento a la imagen donde tu cerebro lo que hace es ver todo y asociar los elementos. Lo que haces después es, una vez que descubriste que tu cerebro de alguna manera descubrió porque está bien representado el sujeto principal, arranca de ahí y empieza a leer la imagen. ¿Está? Pero ojo, que una cosa es una lectura progresiva y otra cosa es tener tratar de tener un análisis de todas cosas inconexas o sueltas. Lo que yo estoy diciendo es que el cerebro tiene una primera aproximación a la imagen, ve el sujeto principal y de ahí empieza a recorrer. Lo que yo decía hoy es que la composición lo que establece es un recorrido de lectura. ¿Bien?
pero no de cosas inconexas que no tienen coherencia entre sí o que están ahí. No es que el cerebro va a estar mirando todo por separado y después trata de analizar, no. Básicamente tenemos una entrada de esa manera. Gustavito Ibarra, ¿cómo andamos? Desde New York, un gusto saludarte. Carlos Salcedo, ¿cómo estamos? Edwin García, de Guatemala, ¿cómo va Edwin? Daniel Facio, ¿cómo andamos desde Galvez, acá vecino? Miguel Mora, hola Gustavo, buenas noches. Yo pregunto, cuando el común de la gente ve una fotografía, ¿percibe todos estos elementos que se deben tener en cuenta al fotografiar? Entiendo que es una pregunta. Lo que pasa es que el cerebro lo que va a hacer es relacionar todos los elementos. Si aparece algo que no tiene nada que ver, el cerebro va a quedar como confundido y decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Si todo esto me representa, supongamos, una comida de invierno en un lugar frío, ¿por qué aparece una banana ahí al costado? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Llevará banana esta comida? Pero no, yo la conozco y no lleva. Y ahí es donde empieza el conflicto. Ahí es donde la imagen no empieza a cerrar. ¿Estamos? Lo que va a hacer el cerebro, básicamente, lo que hace el espectador, es al ver la imagen, tiene una aproximación, una idea de lo que se está estableciendo, cuando está bien representada. ¿Ok? Descubre el sujeto principal y ahí empieza a recorrer los elementos en base a eso que es importante, que es secundario, que es lo que es decorativo, que le termina dando una idea más acertada sobre lo que está viendo. Ese es el juego de lectura de una foto. ¿Estamos? Fortino Marcelo y Sosa trabaja mucho en el social, se destaca el sujeto, exacto. Ángel Martínez, buenas noches a todos Estados Unidos, buenas noches Ángel. Díaz Osvaldo, maestro, saludos desde la antigua Guatemala. ¿Cómo vamos? Pregunta, ¿hasta qué punto se acerca el aspecto técnico de la composición con el arte? Es decir, acercar lo técnico con lo emocional psíquico es fundamental. Vos necesitas la técnica para expresarte, si no, ¿cómo haces? Es como que, ¿hasta qué punto, vamos a decirlo así, ¿no? La escritura puede, digamos, llevarme a emocionarme al leer algo. Si está mal escrito, con errores de ortografía, de puntuación, mal usadas las palabras y no tiene una cierta utilización poética, vos no te va a emocionar, no va a entender lo que estás leyendo, no sirve para nada. O sea, necesitas la técnica. La técnica es el soporte de todo lo que vos vayas a crear y según el manejo técnico podés llevar a que la persona entienda una cosa o entienda la otra. Se emocione o reflexione, le pase esto o aquello. La técnica es fundamental. La técnica es fundamental. La paleta de colores es fundamental. Entonces necesitamos saber de colores, necesitamos saber del círculo cromático, armonías, contrastes, el color psicológico, simbólico, emblemático, para saber cómo aplicarlo en determinadas circunstancias de acuerdo a lo que yo quiero que el espectador entienda. Miren, hay un punto que tenemos que tener muy claro y es la siguiente. Toda fotografía debería tener una sola lectura y puede tener varias interpretaciones. ¿Dónde está la diferencia en esto? Yo tengo que configurar el sentido que le quiero dar a mi foto, el mensaje que quiero decir, lo que quiero transmitir, y que eso, si yo lo puedo, digamos, de alguna manera codificar bien, el espectador va a entender lo que estoy diciendo. Ahora, lo que yo no puedo controlar es lo que él va a interpretar, porque en la interpretación empiezan a jugar sus conocimientos, sus experiencias de vida, su cultura, su nivel social, en dónde se mueva, lo que conoce, lo que sabe, su formación. Esa parte no la puedo manejar, pero sí puedo codificar la imagen para que él comprenda que estoy hablando de tal tema y de tal tema estoy diciendo esto. Y él después hará su interpretación, pero sepan dividir esto. Una buena foto tiene una sola lectura y varias interpretaciones de acuerdo a todo aquel que interprete la imagen. Ahora, yo esa lectura la voy a codificar en base a todo el conocimiento técnico, necesito tener eso. Todo el conocimiento técnico de la composición, la utilización de la iluminación para el clima que quiero crear y para la información que pretendo dar. Toda esa parte técnica es fundamental, si no, estoy muy limitado para expresarme. Vos imaginate que un poeta, alguien quiere ser poeta y el tipo tiene un léxico de 300 palabras. No sabe lo que es una rima, no tiene idea de lo que son
la diferencia entre poesía, un cuento, un libro, una narración, ¿no? Está complicado, ¿no? Acá pasa lo mismo. Luis Cervantes. Para muchos fotógrafos la edición es composición y se olvidan de los fundamentos de las reglas, haciendo a un lado la jerarquía del sujeto en la fotografía. Yo creo que la edición, como siempre lo digo, es una parte más de la fotografía, pero la composición es básicamente la estructuración de los elementos dentro del encuadre. Lo hablábamos hoy, ¿no? Para jerarquizar al sujeto principal, para establecer un orden de lectura, y eso dalo como se te ocurra. A ver, yo puedo jerarquizar al sujeto principal con la iluminación, podría hacerlo con la edición, pero tengo que tener una estructura armada en mi toma. Si no, estamos complicados, ¿no? Vico Pelo, ¿qué opinas del plano holandés? Hace poco que lo conocí. Bueno, el plano holandés es algo del cine, que genera cierto movimiento en la toma y toda la historia. En la fotografía es el plano inclinado, básicamente, que lo llamamos siempre, y que es muy particular, muy específico. ¿Está? Hay algunos que lo usan para cualquier cosa, estamos de acuerdo. Y no está bien hecho eso. Pero en realidad, ¿por qué? Porque hay gente que parece que la foto la sacó arriba de un barco. Vos ves todas sus fotos, son un poco inclinados para acá, un poco inclinados para allá, ¿viste? Y para darle para darle una onda, te dicen, para darle una estética. No. O sea, te tropezaste y te estaba cayendo. Miren. El plano holandés o inclinar la cámara tiene que ser una necesidad de producir algo que genere un atractivo en la mirada, nada más, pero no lo uses como para... Hay cosas que quedan espantosas con eso, ¿no? Ya vamos a hablar algún día de eso. Andrea Carranza Castaño. Gustavo, muchas gracias, me encanta escuchar, usted es un gran maestro. Muchas gracias, Andrea. Guillermo Llanuso, saludos, hola Guillermo. José Villalba, buenas José, ¿cómo andamos? Darío Secreti, saludos de Peguajó, ¿cómo andamos Darío? José Mauricio, ¿cómo andamos? Mañana tendremos la oportunidad de tener un fundamento y herramientas. Por supuesto, José Mauricio. Esto es como Walmart, ¿no? Satisfacción garantizada. Sí, sí, señor, más vale que sí. John Gallego de Colombia, ¿cómo va? Daniel Gallo, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. El asunto de carecer de contenido para expresar algo en una fotografía, pienso que sucede por falta de sensibilidad, de no poder conectar con determinados sentimientos que se deben tener para, por un lado, poder transmitirlos y por otro lado, saber transmitirlos a través de las reglas ya existentes. En ese sentido tienes razón, Daniel, pero el otro problema, ¿sabes dónde ocurre en el tema de no saber, de no tener contenido en las fotos? De que hay un montón de gente que no sabe que su foto tiene que tener contenido. Ese es el problema. No saben que sus experiencias de vida, su forma de ver la vida, su manera de ver las cosas y todo, genera todo un contenido. Sus experiencias de vida son temas geniales para contar. Lo que le gusta, lo que le agrada, lo que vive, el placer que tiene las cosas, de ahí puede usar material para representar. No sabe eso. Entonces busca ver lo que hacen otros en Facebook y va y lo copia. Entonces, no, yo copio para aprender la técnica. Mentira, estás robando porque sos un ladrón de ideas. Porque a vos no se te cae ninguna, por eso. Si vos sabés los fundamentos y entendés que la metodología es fotografiar todo esto que estamos hablando, no tenés que andar robándole nada a nadie. Esa es la cuestión. Por eso estamos hablando de que necesitamos tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas, la metodología, para qué, de qué manera, para después desarrollarla. Pero no andar rompiendo reglas. Tiene que ver con eso. Saludos, saludos, saludos la gente. Saludos Elmer Tenorio desde Perú. Nos vemos mañana, Elmer, como no. Juan, ¿cómo andamos desde República Dominicana? Un gusto saludarte. Daniel desde Colombia, ¿cómo va? Carlos Rosa desde Dominicana, ¿cómo andamos, Carlos? Marcelo Rolón. Creo, este muchacho está casado con una gran fotógrafa, ¿eh? Creo que de lo que estás hablando se aplica a muchas disciplinas, incluso me parece que tiene que ver con una filosofía o profundidad de vida. Marcelo Uruguay. Sí, o sea, tiene que ver con esa cuestión, como decíamos recién, ¿no? De esto de querer expresarnos a través de lo que pensamos, de lo que vivimos. Hace un par de semanas atrás hablábamos que querés tener un estilo fotográfico, sí. Bueno, ¿cómo vas a hacer? Porque primero tenés que tener un estilo de vida.
El estilo es una prolongación de tu personalidad, de lo que vos sos, de lo que pensás, de lo que vivís. Y desarrollar un contenido para expresar tiene que ver con esto que hablábamos recién. Tus experiencias, lo que te gusta, lo que te da placer, lo que vivís, lo que te parece que tiene que perdurar o de lo cual tenés que quejarte, tenés que expresar toda tu indignación. Todo eso es tu contenido. Necesitas una técnica para darle forma y expresarlo. ¿Está? Pero básicamente, sí, yo creo que se aplica a muchas cosas, Marcelo, a muchas disciplinas. Pero tiene que ver con esto de comprender que la fotografía es un medio de expresión de que de tu expresión, de lo que vos necesitas o querer expresarte. Olem Naú, Juan, pero ¿en qué lugar cae la interpretación? ¿En ese proceso de mirada y verificación? Claro, de cada uno. Y es más, si la persona no entiende nada de fotografía o no le interesa tampoco entender, y su interpretación va a ser muy superficial, lo cual te diría que no es muy importante. ¿Está? Pero tiene que ver en esa parte, en la devolución sería del espectador, el que completa la obra, como generalmente se dice, ¿no? Che, qué lindo tema que viene hoy, esto viene a los palos acá, ¿eh? José Montalvo. Marcelo, te pido un saludo muy grande para tu amada esposa. Muy bien. José Montalvo, saludos. Un profesor nos afirmaba que en fotografía no se buscan los accidentes felices. Por otro lado, ¿vale hacer recorte posterior de la toma original? Más vale que sí. Miren, han salido a la luz fotografías de que se decía, ¿no? Y me voy a meter con una de nuestras estampitas con Saint Cartier-Bresson, que él no reencuadraba sus obras. Mentira, salieron varios artículos ya donde sí se reencuadraban las obras, qué sé yo. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Qué tiene a ver de súper genial que no tengas que reencuadrar? Ahora, que vos me digas que tenés que cortarla tanto para que te quede una cosa chiquitita así, porque todo lo otro horrible, bueno, entonces sí tenés un problema. Pero que tengas que cortar algo porque afecta a la composición, distrae en el mensaje, en el momento, en el apuro pensaste que iba a estar bien, pero después no, mira, eso vamos a sacarlo, un reencuadre leve, no pasa nada. Ahora, lo que te digo, si tenés que estar recortando de tal manera que te va a quedar así chiquita porque no sirve otra cosa, ahí sí tenemos problemas, ¿eh? Ale Vázquez, ¿todos los cerebros leen igual? No. ¿Hay universalidad en eso? ¿Uno puede a través de la composición cambiar esa lectura y llevar al espectador a ver nuestra visión? No, son cosas diferentes, tranquilo. O sea, yo no creo que todos los cerebros lean igual. Es más, creo que hay una cuestión cultural también en la comprensión de un montón de cosas. ¿Está? Y donde hay diferentes códigos y un montón de cosas. Así que, pero yo puedo utilizar toda una serie de códigos donde... Porque ese es el otro punto. ¿A quién va dirigida la obra? ¿Está? Ojo. O sea, yo creo que muchos piensan que no, toda la obra de arte es universal. Y no es tan así, ¿eh? Ojo. No es tan así. Entonces, yo no creo que todos los cerebros lean igual. Creo que hay patrones, creo que hay cosas que sí se comparten, pero no creo que todos igual. Hay cuestiones culturales que cambian. John Gallego, ¿qué opinás de las nuevas cámaras de celular? ¿Crees que los algoritmos lleguen a reemplazarnos? Si no hacemos algo muy personalizado, sí, ¿eh? O sea, si no empezás a poner en juego lo que estamos diciendo, el contenido que viene por tus experiencias de vida, por tus pensamientos, por tus formas, por tus cosas, por tu estilo de vida, y te va a reemplazar un algoritmo. Si vos vas a repetir lo mismo que hacen un montón de fotógrafos que usan algoritmo para lograr una foto y punto, nada más, de ellos no ponen nada, no hay nada personal, no hay una carga emocional, no hay vida, y te reemplaza un algoritmo tranquilamente. Olem Naúj, desde tu criterio, ¿qué es más importante? ¿La composición o la edición o postproducción en tu criterio? Todo es importante. Dejen de ser como Jack el Destripador, dejen de andar cortando cosas de destripar, no destripen nada. Todo es importante. Un 100% de composición, un 100% de iluminación, un 100% de edición, un 100% de pre y de postproducción, todo eso es importante. Todo es importante. Hay fotos donde vas a resolver más la cuestión en cámara que en la edición. Hay otras fotos que la vas a resolver más en la edición. Hay fotos que tenés que preparar muy bien la preproducción y en otras no tanto. Y en otras todo tenés que prepararlo.
Para mí todo es absolutamente importante. Siempre fue así, ¿eh? Y siempre va a seguir siendo así en la fotografía. Hola Isa Maldonado desde Monterrey, un gusto. Ángelo Báez, van juntas, dice, perfecto. Warren Jara, ¿cómo andamos? Chiquillo desde Costa Rica. Carlos Humberto Manovanda, saludos maestros desde Ambato, Ecuador. Una pregunta, ¿se puede transmitir rompiendo las reglas de tercios? Sí, o sea, pero ¿por qué te...? A ver, vamos a un punto pero básico, ¿no? La regla de tercios. ¿Qué es la regla de tercios? Vamos a empezar por ahí. Es una facilitación de lo que es la aplicación del equilibrio en una foto. ¿Qué es lo que vos tendrías que aprender? ¿La regla de tercios? No. Lo que vos tendrías que aprender es qué es el equilibrio, qué es la armonía, cómo se genera, de dónde viene y cómo es la estructura. Eso es lo que tenés que aprender. Entonces vas a empezar a ver cosas como que el equilibrio, tenés equilibrio dinámico, el equilibrio estático, vas a ver que tenés cuestiones que el equilibrio viene dado por la fuerza de los elementos o la fuerza del formato y la combinación de ambos. O sea, ¿me entendés? La direccionalidad, el peso visual, la fuerza de atracción visual, o sea, todos los elementos. Todo eso, cuando vos, digamos, conocés todo eso, aprendés de todo eso, empezás a aplicar todo eso, te vas despojando de las reglas. ¿Por qué? Porque no es que dependés de los tercios, de la diagonal, de la mirada, no. Dependés de que tu foto esté equilibrada. ¿Cómo llegas ahí? Las composiciones asimétricas, no tienen que ver ni con los tercios, ni con la mirada, ni con las diagonales, no. Hay todo un equilibrio que viene dado por distintas variables, que la luz, que los pesos visuales, que el color, que las formas, que... ¿Entienden? Entonces, guarda con ese tema. No tenemos que basarnos en decir, bueno, yo conozco las 4 reglas de composición, los tercios, la mirada, llenar el encuadre, las diagonales. No, esos nacen como tips, nacen como una cuestión de decir, bueno, te vamos a facilitar la cosa, macho, mirá. Vos ponés el sujeto levemente desplazado por un costado, dividir en 3 tercios iguales, y ahí vas a... Y ojo, atento. Una cosa son los tercios para un formato rectangular, un formato cuadrado los tercios son diferentes, o sea que ya empieza a haber cambios en un montón de cosas según la fuerza del formato. Por eso necesitamos profundizar en esto. Sandra Tiseira, lo escucho hablar de composición, códigos y lectura y coincido, pero cuando veo fotografía artística contemporánea pareciera que lo que importa es lo simbólico, lo conceptual y la belleza queda de lado. Lo que pasa es que, a ver, este concepto muchas veces de la transgresión nos lleva a querer hacernos sentir que estamos más allá del bien y del mal y de toda esta cuestión. Y vamos a ser sinceros, no digo que todo el mundo, no hay que generalizar, está mal, yo muchas veces lo hago. Pero la gran mayoría de estos artistas contemporáneos no tienen la más pálida idea qué carajo están haciendo. Conocen mucho de retórica, pero no conocen absolutamente nada de técnica. Y ellos sienten de esa manera, porque yo siento, ¿viste? Porque lo que siento lo transmito y lo hago a través de esa presunción que mi ser logra atravesar en la lectura de la imagen que impongo a través de una sensación única que vive en todas mis células que se unifican a través de una anafarfómica expresión. ¿Qué te pareció eso? Bueno, eso sería una obra de arte, por ejemplo, contemporánea. Entonces vos ves y capaz que le sacaron la foto a un mouse. Vos decís, mierda, para mí es la foto de un mouse, pero debe ser importante, porque escuchaste que el artista expresó todo eso, ¿viste? Mierda, que debe ser importante esto, Eso es el arte contemporáneo. Olvídate eso. Hola Milred, ¿cómo andamos? Un gusto saludarte. David Vallejo, saludos, ¿cómo andamos? De Toluca. Ricardo Reyes, hola Gustavo, ¿te has dado cuenta que hay buenas fotografías de fotógrafos reconocidos que analizando bien tienen algunos errores garrafales de composición? No tanto, he visto buenas fotografías que por ahí hay cosas que, pero si en realidad que tengan errores garrafales no me he prestado mucha atención. También tendríamos que ver qué llamamos cada uno buena fotografía, ¿no? Pero habría que ver. Salo Iglesias, ojo, hay una foto de Cartier-Bresson, hoy hablaba de San Cartier-Bresson, la de desayuno de domingo por la mañana, algo así que es. O no, provisiones de domingo a la mañana. El chiquito que viene con el pan, la botella de vino, que corta los pies. Evidentemente el tipo se da vuelta, tira así al voleo, ¡boom! Tiró. ¿Me entendés? Pues no le dio más tiempo que eso. Logra un instante genial, buenísimo, que tiene cierto equilibrio, que está buena y que le corta los pies. Bueno,
Es un momento espontáneo, es un momento que trácate, no pasa nada. Es más, yo soy de la idea que se podría haber reencuadrado un poco mejor y quedaba todavía mucho mejor esa imagen, ¿no? Pero sí, la mayoría de la buena fotografía, digamos, tiene una buena lectura. Salo Glitz, ¿cómo andamos, Salo? Romper las reglas es sinónimo de ser ignorante por decisión. Qué buena, me gustó esa definición, la voy a aplicar. Romper las reglas, sinónimo de ser ignorante por decisión. Muy bueno, me gustó. Tedison Pozo. En esta era digital los nuevos fotógrafos están siendo haraganes al acostumbrarse a resolverlo todo frente a la pantalla, dejando a un lado el empeño de capturar una buena imagen en cámara. Comparto, Tedison, porque lo vemos constantemente. Ahora, atento la cuestión. ¿En qué sentido? Yo te puedo decir esto, mira. Tedison, la fotografía es resultado. Como vos llegues al resultado es una cuestión tuya. ¿Ok? Yo voy a un lugar donde hay expuestas fotos, por ejemplo, y veo la foto y digo, wow, qué genial. Esto lo habrá hecho con Photoshop. No sé, porque la verdad que está muy bueno y mirá qué bien. Disfrutá de la obra. Disfrutá de la obra. Yo he conocido chicos que me muestran su foto y digo, che, qué buena foto, la verdad muy linda, qué interesante esto, aquello, la verdad está buena. Mira el original es una cagada. Vos mira el original, una cagada, y después lograste esto, sí. Mirá vos, la verdad que sí. ¿Cuánto estuviste? Y tuve 5 días sin dormir y sin comer en la computadora hasta que llegué esto acá. Mirá vos qué bien. ¿A vos te da resultado esto? ¿Te hace feliz? Y la verdad que sí, qué sé yo. Bueno, adelante, compañero. Lo único que te digo es que si partirías de un original mejor, wow, quizás lograrías cosas mucho más impresionantes. Pero esto que lográs está bueno. ¿Qué vas a decir? Tampoco podemos entrar en un dogmatismo, ¿viste? De que, porque ahí es donde aparecen todas estas cosas, que está mal editar, que está bien, que sí, que no. Eso es lo que tengo que tener cuidado. La fotografía es resultado. Cómo llegas al resultado es un tema tuyo. Lo importante es que el resultado sea clavado. Si no, es una porquería el resultado. Es el tema. Ana Victoria Manzoni. Para aprender a leer una fotografía, algún autor para comentar, leí uno de Javier Marsal. Sí, puede ser lo de Javier Marsal. Hay varios libros. Está lo de Benito Ruiz, tiene bastante también en español. Gustavo Tulián, saludos maestro, ¿cómo andamos, Gustavo? Además de coincidir en tu opinión, agrego. A ver, no importa lo que el fotógrafo haga, siempre que lo haya hecho voluntariamente habrá composición. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Sí, porque aparte es una cuestión innata. Miren, todos nosotros tenemos lo que es una sensación, un sentido de equilibrio, de armonía que lo traemos innato. Eso es así. Ver algo desequilibrado es como que nos perturba en cierta manera. A veces se puede utilizar como un recurso a llamar la atención, que tenga un remate que esté muy bueno, guarda, es una cosa que media complicada y difícil, pero está muy bueno, pero podría ser, pero ahí está. En lo otro necesitamos ese orden y esa lógica, o sea que a eso es lo que también vamos. Angelio Báez, Gustavo, ¿cuáles son los fundamentos de la fotografía? Te pregunto porque en mi país no dan la carrera y me estoy autoeducando. Por ahora siento que mejoro, pero quiero más y hacer que mis fotos se sientan, pero de verdad. Mirá, eso que me diga Gustavo, ¿cuáles son los fundamentos de la fotografía? Como que me digas, ¿cuáles son las promesas de la Biblia? Más o menos. Pero, atenti, ¿de qué podemos hablar? La fotografía tiene para mí 3 puntos que son fundamentales. Y es lo técnico, lo comunicacional y lo estético. Dentro de lo técnico estamos hablando la técnica fotográfica, la parte de mecánica, óptica, todo lo que tiene que ver con esto de profundidad de campo, distancia focal, cómo manejamos toda la parte, digamos, de funciones de la cámara, sus aplicaciones, eso. La iluminación, la composición y la edición también están en la técnica. O sea, manejo de cámara, óptica, mecánica, iluminación, composición, edición, todo eso es técnico. Ahí no hay nada de artístico, de loco, no, tranquilo, eso es técnico, ¿está? Todo tiene su fundamento, su forma, sus cosas. El segundo aspecto es el comunicacional, cómo contás la historia, cómo te expresás, cómo haces para que tu mensaje llegue de una determinada manera.
Y ahí tenés toda la parte de símbolos, signos, la codificación, las figuras retóricas, todo lo que tiene que ver con esto de codificar la imagen de una manera particular, todo lo que es el lenguaje fotográfico, la gramática fotográfica para expresarte, todo eso tenés en la parte comunicacional. Y la parte estética tiene que ver con tu gusto y con las cualidades estéticas. ¿Está? Que es lo que hace que esa obra tenga una cierta particularidad, un cierto atractivo, llame la atención, trabajamos sobre la belleza. O sea, básicamente, esos son tres fundamentos fundamentales. Fundamentos fundamentales, ya. Esos son tres fundamentos básicos para tener en cuenta. Ya después vamos a seguir un poco más adelante con esto. Olem Naweg, pero hay un gran dilema sobre los fotógrafos puritanos que dicen que la foto se hace en cámara, pero contradice el que modifica en edición la visión que encontró. Has hablado sobre eso, pero ¿no serán estos fotógrafos los que serán reemplazados por algún algoritmo de un celular? ¿Qué opinas sobre este asunto? Mirá, una de las cosas que pasa es lo siguiente. Cuando vos ves la foto de los fotógrafos puritanos o de los puristas, como le decimos acá, te das cuenta que la foto no le atraen a nadie. Son ahí medio pelo. Y sí, es así, porque le está faltando toda una vuelta de rosca, todo un componente que genere un impacto visual. Y ya varias veces hemos hablado de esto y el primer factor o uno de los primeros factores para la experiencia estética, ¿está? Para tener una experiencia estética es el asombro. Por eso esta cuestión de generar un impacto visual con nuestras imágenes. Entonces el purista utiliza mucho la retórica. El purista te va a hablar de que él esa toma la hizo sin edición y estuvo esperando tanto tiempo y justo se dio cuenta y levantó su cámara y disparó porque él sabe manejar esto en la época analógica, o sea, todo bla, 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 y el resultado es de cuarta. Malo. Ese es el problema. Y recuerden, el purista es purista porque no sabe Photoshop. El día que aprenda Photoshop deja de ser purista. Ese es el punto. El purista es el tipo más vago, no quiere aprender, no quiere entrar en toda esta revolución de las nuevas herramientas que tenemos. Ahí hay un problema. Así que ni pierdan tiempo con eso. César Domínguez, conocer la técnica es tener la oportunidad de usarla cuando sea justamente necesario a criterio del autor. ¿Cierto? Saludos desde Acapulco, México. Exactamente. Es que eso es lo que a vos te da el criterio. El conocer toda la técnica te permite usar distintos recursos para representar distintas ideas o distintas cosas según lo que vos quieras transmitir. El tipo que no conoce la técnica no tiene opciones. Ahí tenemos un punto. Equibel Campos Acevedo, saludos de Colombia. Saludos, Equibel, ¿cómo andamos? Gianfranco Bertaccini, ¿tenés alguna biografía para recomendar? Hay bastante. Déjenme que les suba algo de esto. Tengo algunos apuntes, algunas cosas. Vamos a ver si puedo subir al grupo de la fotografía con Gustavo Pomar. Rodrigo Fernández, abrazo grande, Gustavo. Las reglas hacen a una imagen. Sí, o sea, yo cuando hablo de reglas hablo también de esta cuestión de decir todo aquello que nos permite ordenar. Y aparte porque hay una cuestión. La aplicación de las reglas en sí. Y cuando una foto tiene un muy buen contenido, quizás estás haciendo una simetría o una regla de tercios o algo muy básico, elemental, y la foto es buenísima. No por el tipo de composición, sino por el contenido. Esa es la parte que hay que apuntar. Che, Gustavo, en lo que queda del año, ¿harás cursos de composición? Gustavo Ibarra. Sí, Gustavito. Es más, el mes que viene, ya aprovecho para el chivo. El mes que viene están arrancando cursos de composición e idea iluminación online, ¿no? Mis cursos estos de 12 clases, una clase por semana, por streaming, vía Zoom, grupos reducidos, teórico práctico. Así que, y vienen como renovados, tan buenos realmente. Eso va a arrancar ya el mes que viene, así que la semana que viene ya empiezo con la promoción de esos cursos, ¿eh? Vicky Copelo. Hay una diferencia entre fotografía y fotografía digital. Son dos cosas diferentes, ambas válidas. En realidad no creo. Yo creo que cambia el soporte nada más. Las dos son fotografía. Ahí, Vicky, no estoy de acuerdo del todo. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que lo que cambia es el soporte. Es lo mismo que digas, ¿y cómo llamamos? Está bien, está el daguerrotipo. Y después del daguerrotipo, el colodión húmedo. Y después el colodión húmedo, ¿cómo llamamos cuando trabajaban con placa de vidrio? Y después con
el celuloide. Y ahora con digital. Son cambios de formato, pero es fotografía. Yo creo que no tendríamos que complicarnos con eso, pero... Paula Zuile, ¿cómo andamos, Paula? Hola, profe, un gusto. Alumnita de Iluminación 2, muy bien. Cristian Beatriz Mecati Ballesteros. Acabo de hacer el trámite para mañana. Espero ansiosa entré en las dos plazas. Ahora me fijo, Cristina. Seguramente sí. Tengo gente que está mirando. Así que vemos. Yo te aviso después cuando terminamos. Vicky Copelo. No digo que no sea mejor que otra, pero no son lo mismo, por lo menos desde el punto de vista periodístico, si podés modificar la mirada de la toma y no la edición. Sí, pero tranquilamente con la fotografía digital vos podés modificar desde la toma y no la edición. Y en la fotografía analógica podés modificar también con la edición. ¿Qué problema hay? Miren, hay un tema en todo esto. Y muchas veces ni siquiera necesitas hacer eso. Nosotros cuando trabajamos con película, y estábamos, me acuerdo, en la escuela en Lux Capre, los primeros años de Lux Capre, que todavía era todo con película, hacíamos la famosa foto de los fantasmitas. Íbamos al patio de noche, iluminábamos el fondo y poníamos a uno que andaba con una linterna que se iluminaba, se movía un poquito, una sábana encima, ¿tá? Y gente adelante que la pintábamos con flash. Entonces aparecía una imagen allá atrás, fantasmagórica, media transparente, porque iluminábamos el fondo. Todo en un solo negativo. Vos, si alguien decía, a ver el negativo, esto es un montaje. No, mira, ahí tenés el negativo, es toma directa. Ah, entonces los fantasmas existen. Siempre se pudo manipular todo en lo que vos quieras. Entonces, no es tanto el tema de la edición, y aparte con la edición también, los grandes montajes que se han hecho a nivel de todo tipo, artístico, periodístico, cambiar gente, caras. Miren, los montajes que hacía Stalin. Stalin, cuando hacía una purga y te mataba, no es que solamente te mataba a vos que te pegaba un tiro, te borraba de la historia de Rusia. Todas las fotos en las que vos habías salido, agarraban la foto, recortaban con bisturí, te sacaban a vos, unían, pintaban al lápiz y volvían a sacar una foto sobre esa y se quemaban los negativos. Chau, no exististe nunca. Entonces, no hay que centrarse tanto en eso. Oleg No, ¿qué sugieres para aumentar el aspecto conceptual de nuestras imágenes a representar mejor nuestras imágenes? Básicamente, involucrarte. Involucrar tu visión en cada una de las cosas que fotografíes. Con reflexión, con sentido, con un juicio de valor, porque razonaste, porque tenés fundamentos para expresar eso, tenés conocimiento. Esa es la mejor manera, Vicky dice, no somos puristas, sino que somos reporteros gráficos. Ahí te cuento que no podemos modificar porque modificar la imagen te cuento a nivel internacional de agencias. Todo lo que vos quieras, pero lo que hablábamos la pasada, Vicky, si vos cambiás el punto de vista, ya cambiaste el sentido de una foto muchas veces. El encuadre. Entonces, ¿cuál es el sentido que se quiere dar? Y ojo, en una imagen en el laboratorio vos la haces mucho, lo hacíamos nosotros, mucho más contrastada en el revelado, transmitía mucho más dramatismo que si estuviera suave. Entonces hay un montón de cosas, de aspectos que juegan a un nivel de comprensión. Por eso es lo que digo. Federico Staff, estos puristas se hacen los puristas para no aprender. Exactamente. Porque si son tan puristas se hubiesen quedado en la era analógica. No, peor, se hubiesen quedado con el daguerrotipo. Las herramientas y la nueva tecnología están para usarse, exactamente. Conozco tipos, conozco locos. Ay, ¿cómo es este loco de Tandil que hace daguerrotipo, con el número, todo, y tiene su cámara digital? Bueno, pues este es un loco fantástico, ¿no? Gianfranco, te encontré de casualidad en mi inicio y me quedé escuchando. Es raro encontrar gente que sepa y no habla el pedo porque tiene llegada. Gracias por tu tiempo, tenés un nuevo seguidor. Bueno, muchas gracias, Gianfranco. Me encanta decir la gente directa también, genial. Gustavo Tulián, el viaje a la luna, un montaje, exactamente. Ahí podemos charlarlo, sí. Carlos Alberto Romero Pasos, cuando uno muestra un buen contenido en la fotografía, esa imagen habla sola y transmite todo lo que uno se expresa. Muy buena esa imagen de la taza de café, que es lo que primero ve. Los libros, los granos de café, etcétera, ya esa imagen cuenta una historia. Claro, y ahí a lo que vamos, Carlos. Vos al jerarquizar los elementos, o por tamaño, por posición, por iluminación, por enfoque, por un montón de cosas,
Ya estás marcando la cancha, como decimos en Argentina, de lo que se tiene que entender, de lo que querés que entienda el espectador, ¿está? Carlos Alberto dice, y en fotoperiodismo si tiene un contenido bueno ya muestra una historia. Muy bueno todo lo que decís, yo cada día aprendo con vos cada vez más. Bueno, me alegro Carlos, qué bueno. Zurdo Arias, en la composición de una foto de paisaje, que generalmente son de encuadre amplio, ¿cuál es la recomendación para jerarquizar los elementos de tal forma que faciliten la comprensión? Mirá, Zurdo. El paisaje es un género dentro de la fotografía, es uno de los 4 géneros maestros, o sea, reportaje, paisaje, retrato, bodegón. De ahí nacen todos los subgéneros. ¿Tá? Una de las características que tiene eso, el paisaje, es que lo importante en sí del paisaje es el todo. Por eso generalmente lo decís muy bien, en cuadres amplios, porque en un paisaje generalmente usamos un plano general. Entonces, no queremos que la mirada recabe en una cosa como principal muchas veces, sino que recorra la imagen y digamos, el todo sea lo que le transmite y le produzca. Ahora, podemos trabajar en base al color, podemos trabajar en base al tamaño. Algo que quiero destacarlo, puedo acercarme en primer término con un gran angular y generar una sensación de profundidad muy grande en todo el paisaje atrás. Puedo aprovechar la iluminación según la hora del día. ¿Está? En el paisaje no tenemos tanta oportunidad muchas veces de manipulación. Sí, después en la edición, donde puedes hacer algún tipo de alteración. Cuando hablo de algún tipo de alteración, no estoy diciendo que en una foto de una playa claves una montaña, no, con nieve. Lo que estoy diciendo es que por ahí, si hay una cabaña que estaba pintada de verde contra un bosque, por ahí podés cambiarle el color, llevarlo a un tono un poco más marrón, rojizo, para que se destaque y ahí tenés un destaque. La pregunta es, ¿eso vale? Claro que sí, porque es tu forma de expresarte. Vamos a entenderlo eso, ¿eh? Es tu forma de expresar y de transmitir y de producir algo en la gente. Muchos dicen, bueno, pero si yo voy a ese lugar no voy a encontrar la cabaña de ese color. No, el tipo la pintó y si ponele que vos la dejaste verde y cuando vos fuiste decís, che, no, eso es mentira. ¿Cómo es mentira? La cabaña no es verde. Cuando yo llegué la cabaña era azul. No, yo cuando estaba era verde y la saqué verde. No, yo cuando fui era azul, así que vos mentiste. ¿Me entienden todo ese nivel de locura? Lo importante es lo que yo quiero producir con tu imagen. ¿Qué quieres producir? Que la persona sepa que esa cabaña es así. Bueno, si el tipo la pinta te jodió, o sea que no te sirve de nada. Lo importante es que vos digas, bueno, yo con este paisaje lo que quiero producir es la belleza de este lugar que impacte a la gente, que la gente se olvide de sus problemas y sus preocupaciones por un instante y pueda deleitarse en esta imagen. O sea, ¿qué querés generar? ¿Qué estás sintiendo vos en ese lugar? ¿Cómo representás en la imagen lo que vos estás sintiendo, lo que percibís? Yo veo esa imagen, me importa 3 pitos y la cabaña roja, verde, azul, amarillo. Está bueno que combine, que destaque, lo que sea, pero yo quiero leer en esa foto que vos estabas en un momento de éxtasis. Y wow, qué genial estar en ese lugar, en ese momento así. Este tipo, mirá cómo disfrutó de lo que hizo. Eso es lo que necesitamos empezar a aprender a leer en las imágenes, pero primero a comunicarlo. ¿Está? Esperen que se me pasaron 800 mensajes acá. ¿Por dónde vamos? Acá. Carlos Alberto Martínez. Agradezco que compartas tu conocimiento. Me parece importante conocer las reglas para usarlas a favor o romperlas. Comparto que muchos son puristas porque no conocen Photoshop. ¿Viste, Carlos? Jonathan Valencia Gaspar. Hay fotógrafos que consideran que una fotografía retocada digitalmente deja de ser fotografía para convertirse en una institución digital. ¿Qué opinas? Si nace de un proceso fotográfico, las fotografías coloreadas a mano en la década de 1930, 1920 no son fotografía. Los cachetes, todo estaba coloreado a mano. Hay gente que habla porque no sabe. Hay gente que piensa que tiene el derecho de opinar porque sabe leer y escribir, y no es así. ¿Está? Entonces, todos aquellos que quieren mandarse el cacho con el tema de ahí lo analógico, ahí el retoque, vean un poco la historia. Lean de historia de fotografía, ¿está? Si no, estamos al horno. Olem Naú, ¿qué opinas sobre la copia de estilo o que una idea buena la fotocopia en otros fotógrafos? Me parece algo totalmente mediocre.
Me parece algo muy, o sea, el tipo que hace eso me parece que es un pobre tipo. O sea, que tengas que depender de la idea de otro para vos poder producir algo, porque vos no servís, flaco. Poné una ferretería, dedicate a otra cosa, esto no es lo tuyo. Equivel Campos Acevedo, Máster, para ti, ¿qué es lo más importante al momento de capturar una buena imagen? ¿Luz, composición o otro aspecto fundamental? ¿Recomiendas hacer un 90% de la foto en la toma? Lo pregunto porque hay colegas que usan como un 50% en la toma, 50% en Photoshop. Yo no sé cómo hacen. Yo no sé, sinceramente, Equivel te lo planteo, yo no sé cómo hacen. Mi foto tiene un 37,48% de edición con un 92, no, 92 no sería mucho, pero un 44,27% de la luz. ¿Cómo hacen ese tipo de cosas? Vos estás haciendo una foto que después la editás, no jodan. ¿Qué es lo más importante? Contar una historia. Lo que vos tenés que ponerle, es lo que digo siempre, tenés que poner el alma a la cuestión y que sea el 100% la toma, el 100% la iluminación, la composición, la edición, la postproducción, la preproducción, todo al 100%. Poné todo el alma, hermano, poné toda la carne al asador, como decimos en Argentina. O sea, jugátela todo. Eso es una foto. Pero esa onda de que no, porque yo generalmente mis fotos son... No. No, yo de sentido no entiendo cómo hacen todas esas divisiones. Una foto es el 100% de todo. Entonces, ¿qué es lo que para mí es más importante en una foto? Y lo decía hoy, lo que le da sentido a la foto, el contenido. La historia que vas a contar. Lo que tenés para decir. Eso es lo más importante. Ahora después, con todo el conocimiento técnico, busca cómo lo vas a expresar, cómo lo vas a decir. Pero para ahí pasa lo importante. Diego Mejía, al contar una historia siempre, pero de los de siempre, siempre, pero de los siempre, ¿tendrá un punto de vista o una manera de interpretar de una persona? Si la respuesta es sí, eso está mal. A ver, vamos de nuevo. Al contar una historia, siempre, pero siempre tendrá un punto de vista o una manera de interpretar de una persona. O sea, cuando yo cuento una historia, la cuento desde mi visión, desde mis sentimientos, mi emoción, lo que a mí me pasó, lo que a mí me produce eso, y lo voy a codificar desde esa mirada y voy a tratar de que vos entiendas qué es lo que yo creo con respecto a eso, qué es lo que yo siento con respecto a eso y qué es lo que yo transmito. Ahora, podemos coincidir en tu interpretación o no, pero yo creo que sí, cuando cuento una historia la cuento desde mi visión y le pongo toda la carga necesaria para que entiendas cuál es mi visión al respecto. ¿Considerás positivo la edición que incorporás elementos que son ajenos a la toma o agregan cosas que no estaban pero visualmente se ven bien? Sí, si ayudan a la foto, sí, yo no tengo problema. A ver, ponele, haces una foto impresionante de un paisaje y el cielo está celeste, todo celestito, parejo, así aburrido. Y de otra foto que tenés un cielo con unas nubes dramáticas impresionantes. Y vos decís, che, qué genial le quedarían esas nubes. Más, ponésela, ¿cuál es el problema? Que nunca se nubla en ese lugar donde sacaste la foto. ¿Cuál es el problema? Que no, justo no estabas ahí en el momento que estaba nublado, ya vale menos eso. Más no, hermano, yo quiero ver esa foto y quiero estremecerme al ver esas montañas con esas nubes tremendas y wow, qué situación estar ahí y recrearme con todo eso. Eso es lo que sirve. No de que, ay sí, yo estuve acampando en ese lugar hasta que aparecieron las nubes 11 días sin comer y sin ir al baño. Déjense joder con esas estupideces. Eso no es lo importante. ¿Está? Ese es el punto al que tenemos que trabajar. Fede-, establecer normas proporciona sensación de seguridad a los artistas. Saber lo que pueden o no pueden hacer y qué límites nos pueden sobrepasar les da tranquilidad a la hora de actuar. Establecer unas rutinas en el flujo también les da la certeza de que van a hacer un buen trabajo. Cuando necesiten superarse deberán incorporar a la imagen verdaderos conocimientos de arte. Sí, pero también, Fede, ojo, estamos de acuerdo en eso. Y eso no es del todo productivo. ¿En qué sentido? En el hecho de que un artista tiene la función de atravesar. Un artista tiene
esa función de ir más allá de esos límites preestablecidos. Entonces dices, pará Gustavo, estás contradiciendo. No, tranquilo, no me estoy contradiciendo. Llega un punto en la vida del artista, llega un punto en la maduración, llega un punto en la evolución, donde el artista lo que hace es ir más allá de esas cuestiones que lo mantienen cómodo. ¿Por qué? Porque él mismo está descubriendo cosas que van más allá, su mirada ha crecido, su vida ha crecido, su pensamiento, su forma, ¿está? Y todo ese conocimiento técnico y todo ese bagaje y toda esa historia les dan nuevas formas de expresarse. Ahí sale de lo cómodo, ahí entra a la zona de riesgo. Pero el artista generalmente entra a la zona de riesgo con lo que dice, ¿está? Y claro que muchas veces van a surgir nuevas formas de expresión. Y ahí el tipo rompe la comodidad, ¿está? Pero está bueno esto. Va a tener que incorporar en la imagen verdaderos conocimientos de arte, ¿sí? Zurdo Arias. Puntos de fuga, líneas convergentes, sitios geográficos como montañas en forma singular. Todos son ejemplos de lo que podríamos considerar sujetos de jerarquía alta en composición fotográfica. Puntos de fuga, líneas convergentes, hitos geográficos como montañas con forma singular. Todos son ejemplos de lo que podríamos considerar sujetos de jerarquía. No, los puntos de fuga no son sujetos de jerarquía. Pueden ser conductivos a un sujeto, pero en realidad no serían un sujeto en sí. ¿Está? Las líneas convergentes tampoco. Hitos geográficos sí, por ejemplo. Pero digamos que tenemos muchas veces, hay distintos elementos que son conductivos hacia algo o que emanan de algo, pero no necesariamente son los sujetos principales. Jorge Treviño Álvarez, ¿es transmitir lo que veo o lo que siento? En realidad lo que sentís, porque lo que vos ves, quizás, vamos a decir así, lo que vos ves con tus ojos simplemente quizás es lo mismo que veo yo. ¿Para qué quiero que me muestre lo mismo? Lo que yo necesito es, en realidad, lo que yo necesito que transmitas, o lo que me gustaría que transmitas en tu foto, es la percepción que vos tenés que eso, lo que percibís, no lo que ves. Simplemente. Y ahí aparece tu mirada. Adrián Mendoza, saludos desde México. ¿Dónde puedo encontrar información sobre eso que mencionás, equilibrio en la fotografía? Bueno, hay un montón de libros de composición. El ojo del fotógrafo de Michael Freeman, hay un montón de material. Vamos a ver si podemos ir subiendo algo. Entren en el grupo La Fotografía con Gustavo Pomar. En la parte de archivos hay algo de material, me parece. Sandra Tisera, ¿qué opinas sobre las intervenciones o apropiaciones como tiene R. Prince? No conozco la obra de R. Prince, pero apropiaciones, ¿qué serían apropiaciones, Sandra? A ver, orientamos un poquito en eso. Marco Canipa Bustamante, si lo que quieres transmitir una fotografía es lo más importante, entonces para ti es igual hacerlo con una cámara, con un celular, mientras la calidad sea buena, sí. ¿Qué problema hay? Ojo, el otro tema es después no andar chillando con el hecho de decirle, ay, bueno, sí, disculpen, que está horrible, pero porque la hice con un celular. No. No. ¿Está? Pero hoy en día tenés celulares que tienen una calidad alucinante. Lo importante es el resultado, ¿eh? Si vos en un celular encontrás recursos como para expresarte fantástico, adentro, compañero, no hay problema, ¿eh? Marcos, saludos de Chile, Marcos, genial. Jonathan Valencia Zapar, el tema de la regla de los tercios que se dice que es un mal resumen de la espiral de Fibonacci y de otra forma de composición de la pintura. ¿Se aprende mal si se aprende con la regla de los tercios? No, para nada. Lo que pasa es que si vos aprendés toda la cuestión que tiene que ver con esto que hablábamos hoy del equilibrio, de la armonía, con el tema de la fuerza del formato, de los elementos, el peso visual, todo eso, no estás necesitando de lo que son las reglas de composición y todo eso. ¿Por qué? Porque ya todo eso es el fundamento que tiene que ver con el equilibrio, con la armonía, con la composición, digamos, con esa parte de la composición, ¿no? Pero si vos aprendés la regla de los tercios, está bien, no pasa nada. No te quedes ahí solamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a generar? El único equilibrio que vas a generar en tu foto va a ser únicamente por los tercios. No, eso se puede romper. ¿En qué sentido romper? No romper las reglas, sino en buscar otras formas de establecer equilibrio en la imagen. En esa variedad necesitamos tener, porque esa variedad de recursos nos permite expresar diferentes cosas de diferentes situaciones.
Oleg, no. ¿Cómo motivas la creatividad o la incentivas? Mira, la creatividad básicamente es un proceso, ¿eh? La creatividad no es un talento, es un proceso. Hay diferentes procesos. El que yo generalmente enseño y utilizo es el de Wallace, que son los 4 pasos. El acopio de información, la incubación, la iluminación y la comunicación. El tema, miren, el tema de la creatividad no es un tema mágico, es un tema totalmente lógico, técnico, tranquilo, ¿eh? Y cuanto más información incorporas y más conocimiento tenés expresivo de la técnica y todo eso, más fácil ser creativo. Pasa que la gente tiene asocia el tema de la creatividad con lo raro. Guarda que eso no es tan así, ¿eh? Angelio Bache, ¿se considera copiar una foto si al ver muchas fotos que te transmiten algo te dan ideas y una galería mental de composiciones, ángulos, paletas de colores y demás? Angelio, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no, pero me parece que hay formas mejores de enriquecerse en eso. Yo te planteo lo siguiente. ¿Cómo puede ser que hagas una foto original si la única referencia que tenés son imágenes que ya has visto para hacer eso? Es imposible. ¿Qué tal si dejamos de ver un poco fotos para inspirarnos y vemos fotos para disfrutarlas? La gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente no disfruta con las fotos. Ve a ver qué le puede sacar, qué idea puede tener, cómo hizo aquello, el otro. Disfruta de la imagen, regocijate en la imagen. Usa la misma técnica, vamos a decir técnica, que cuando ves un cuadro, una pintura. Disfrutás de ver, mirá qué maravilla, pero como nosotros somos fotógrafos, no somos pintores, no estamos viendo el trazo, si usó una brocha gorda, fina, si usó témpera, usó óleo, no. Disfrutamos de la imagen, de lo que transmite, de lo que produce. Cuando conocemos más del autor, empezamos a relacionar otras cosas. Necesitamos aprender a ver imágenes para disfrutarlas. Pero la inspiración, vamos a llamarla ahí, puede venir por otros procesos. Por ejemplo, dale palabras a tu cerebro para que él produzca imágenes originales. No le des más imágenes, porque él va a tomar esas imágenes y te las va a devolver. O sea, hazlo así, ya está, ahí como lo viste. Esa es la cuestión. Además, cometemos un error que nos coarta la libertad de crecimiento. Presta atención. Cuando vos te centrás en, ay, sí, yo veo todos estos fotógrafos, estás viendo todos fotógrafos que te gustan, punto, nada más. No estás haciendo un análisis profundo en cada uno de ellos, ni en su técnica, ni en sus cosas, no te gustan. Entonces ves un montón de fotógrafos que simplemente te gustan y tomás de ellos cosas para construir una foto. Ok, ¿qué te pasa con todos aquellos otros que no digamos que no te gustan, pero que no analizaste? ¿Por qué? Porque no tenés la capacidad, el conocimiento de la estética, de la técnica, de un montón de cosas para analizarlos y ver qué cosas positivas tienen. No se queden solamente en lo que me gusta, porque si no eso coarta la cuestión de aprender muchísimo más de otras cosas. Ténganlo en cuenta eso. Zurdo Arias, ¿qué opina de los nuevos planos cenitales que popularizaron los drones? ¿Cuál es su impacto en el medio fotográfico? No, algunas cosas están buenas, otras son muy aburridas. Es como el tema de la comida, ¿viste? Ahora también, parecería que la foto de comida está hecha todo con drones. Todo el mundo clava una mesa vieja al lado de la ventana y hace una toma cenital. Y ya está, eso es fotografía gastronómica. Y doy curso de fotografía gastronómica. Pará, eso no es fotografía gastronómica. Lo que pasa es que eso es lo más simple y más fácil que hay, porque como no manejamos iluminación, con eso zafamos, ¿viste? Pero yo creo que son aparte modas o cuestiones, ¿viste? Pero ya no sorprende más tampoco. Lo del dron fue hace un tiempo, estaba bueno y ahora ya está, ¿viste? Equivel, maestro, un referente que hayas admirado, ya sea pintor de la época de Da Vinci, Rembrandt o de la actualidad. Mirá, dentro de lo que son pintores, bueno, Caravaggio, todo el mundo lo sabe.
Después tenemos déjame pensar. Tenemos algunos pintores como Edward Hopper, me gusta mucho, que es norteamericano. Sí, sí que es medianamente contemporáneo. Me gusta todo lo que tiene que ver con el barroco. Hoy hablaba de un pintor argentino, cubista, Petoruti, que me gusta mucho lo que también él producía en su época. Y de alguna manera me han permitido tener una visión. No soy de seguir a otros fotógrafos, no porque me crea, viste, oh, que eso piensa que me lo han dicho, ¿no? Sino porque veo mucha fotografía, pero no sigo a nadie, qué sé yo. Digo, uy, mira qué bueno está esto, y lo disfruto, y lo veo y todo. Yo ya tengo muy claro lo que quiero hacer, y voy aprendiendo cada vez muchos más fundamentos, así que me voy apuntando a lo que yo quiero expresar y decir y hacer. Y veo mucha obra para disfrutar. Claro que de alguna manera, consciente o inconscientemente, creces. Hay cuestiones que van quedando y van creciendo, ¿está? Pero no uso eso como mi base o mi soporte. ¿Qué más tenemos por acá? Martín Ávila, ¿se puede aprender a ser creativo? Claro que sí, pero eso hablo que la creatividad es un proceso, ¿eh? Gerardo Osorio Contreras, saludos maestro, ¿hasta qué punto la fotografía es subjetiva? Me refiero a cuando algún señala un error y la persona se defiende diciendo es mi estilo. Me refiero a un error en iluminación, pose, composición, etc. Gracias de antemano. Ese es un chanta, Gerardo, o sea, el tipo es un mediocre que trata de zafar, ¿viste? O sea, porque... Y esto lo dijo Mondrian, que es muy, muy interesante. Kandinsky también me gusta, para el que me había preguntado por ahí. Y es lo siguiente. La concepción de la obra es subjetiva. El mensaje, lo que transmitís, lo que producís, todo. La creación es objetiva, o sea, macho, tenés que hacerla bien, que el tipo entienda, o sea, no es que, ay no, mi obra es subjetiva y yo la hago así, no. Hay un libro interesante sobre la objetividad y la subjetividad en el arte de Mondrian que está muy bueno. Jonathan Valencia Gaspar. ¿Está de acuerdo con el concepto de que en la fotografía las leyes no se pueden romper porque son leyes naturales de la luz? ¿Y qué reglas solo tienen las ciencias exactas y no las artes? ¿Está de acuerdo con el concepto de que en la fotografía las leyes no se pueden romper porque son leyes naturales de la luz y que reglas solo tienen las ciencias exactas y no las artes? ¿Quién dijo que las artes no tienen reglas? Que dijo eso no sabe nada. En las artes podemos considerar la música y armonía, ritmo y melodía son cosas que es fundamental y son reglas establecidas, tenés acordes mayores, menores y la fotografía y la pintura también tiene sus reglas y que vos tenés las cualidades estéticas que le dan valor a una obra de arte. Que la gente no las conozca y que repita burradas que dicen otros, esa es otra historia. ¿Está? Que la agarre gente, como siempre decimos, agarre el chancho por la cola y saque de contexto y digo, ¿qué cosa es otra historia? Pero reglas existen. Lo que sí te digo, el tema de que las leyes, porque son leyes naturales de la luz, es relativo, porque bajo ese concepto siempre se habló de la luz de fotografía, y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que terminarla con la luz de fotografía. La luz viene de un solo punto, esto, aquello, lo otro, nada. Sí, porque hay una sola fuente de luz natural que es el sol y siempre la emulamos, claro, y cuando la luz entra a tu casa por una ventana a través de las ramas de un árbol y pega en algunas superficies y genera reflejo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo me la contás ahora? El problema es que la mayoría sigue manejándose con el manualcito del buen fotógrafo de 1930, pero hoy en día hay que romper con eso. Hay que terminar con el tema de la luz de fotografía y hay que empezar a crear un diseño de iluminación que genera los climas que hacen que el espectador se crea la historia que estás contando. Si no, no vas a ningún lado, estás en un problema ahí. Karina Santos, ¿puede hablarnos más de fotografía gastronómica? Bueno, en otras charlas por ahí metemos un poco de esto. José Montalvo, para componer una fotografía de gastronomía algunos dicen que es imprescindible un estilista de comida. ¿Cuál es su opinión? Que no. Que no.
Vos tenés que saber de composición para componer. El estilista de comida es un cocinero que sabe de fotografía, nada más. Aprende de cocina y listo. La composición es tuya, hermano, que es el estilista. Y generalmente en esto se trabaja con chef y el chef sabe de ciertas cuestiones. El estilista de comida es un muy buen recurso cuando tenés que mentir, engañar o generar toda una cosa, pero vos tenés que aprender de composición, de armonía, de estética, de desarrollar un buen gusto, asociar cosas y tranquilamente armar tus composiciones. Yo nunca he trabajado con estilista de comida, para nada. Pablo Uscovi. Hola maestro, en sus cursos online también nos enseña algo sobre el revelado digital, Capture One, Lightroom, etcétera. No, tenemos cursos de Photoshop, pero yo particularmente no lo enseño porque mis ediciones son bastante salvajes, digamos. Algún día les voy a explicar. Oleg Nahuatl, ¿cuál es el mejor ángulo para la foto de comida? Depende del plato. Puede ser a nivel, puede ser de comensal a 45 o puede ser cenital de 90. Todo va a depender de cómo se esté preparado el plato, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien. Estamos llegando ya al final. Pero bueno, lo importante, gente, hoy estuvo muy linda la charla, me encantó. Me encantó toda la participación que hubo, me encantó todos los comentarios, las preguntas, todo lo que pudimos charlar, me encantó, me encantó. La verdad que la pasé genial y espero que el tema haya sumado, porque yo creo que, ¿saben qué? Sobre todo, tenemos que empezar a madurar. Yo creo que es una cuestión que hay que empezar a madurar, hay que terminar con esto de que, ay, miren qué fachero que soy, yo rompo las reglas, uy, qué genio, ay, yo sé manejar un programita nuevo, ay, otro genio. Entonces, termínenla con eso, maduremos, ¿está? Tenemos que madurar y tenemos que empezar a entender que lo importante pasa por el contenido, por el mensaje que tengo que expresar y que yo necesito aprender un montón de recursos y de técnicas para expresar ese mensaje que quiero dar. Básica, porque si no estoy usando la fotografía como instrumento, acuérdense, tenemos como instrumento o como recurso expresivo. Como instrumento es para mostrar algo, nada más. ¿Estamos? Entonces, sí es importante que empecemos a entender lo fundamental, lo interesante, lo radical que es empezar a nutrirnos con todos estos fundamentos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que lo que vos tenés que hacer es contar una buena historia de forma visual, lo que necesitas son recursos. Recursos de qué, no equipo, Cuando hablo de recursos no estoy hablando necesariamente de equipo. Dejen de gastar platas en equipos e inviertan en capacitación. Entonces, lo que sí quiero es que de alguna manera empecemos a comprender que lo importante en la fotografía pasa por tu vida, pasa por adentro tuyo, no tanto por la camarita que tengas, sino por lo que vos tenés para contar. Y que cada experiencia vale, y experiencias son cosas que te ocurren. Esto que estamos viviendo ahora son experiencias que nos permiten pensar y reflexionar diferente de lo que hace unos meses atrás, de cosas que pasan en nuestro barrio, en nuestra casa, de las cosas que nos gustan, que disfrutamos, de todo eso. Tenés un mundo impresionante para fotografiar. No tiene que ser la chica mostrando el trasero en un lugar lindo. No, esto ya está, terminal. Claro que hay gente que le gusta ver chicas, las chicas son muy monas, está muy bien. Pero empezame a contar algo que me emocione, que me produzca alguna cosa, no que me agarre, viste, el ataque de ¿cómo se dice? De estar, una mujer, no. Tranquilo. ¿Está? Entonces, empecemos a trabajar sobre eso, sobre esa cuestión de contar historias. Muy bien, a ver qué últimos mensajes. Adrián Mendoza, excelente empezar a madurar como fotógrafos si queremos trascender más allá. Exactamente. Eve Cleris y Cod, dogmatizamos mucho todo, aprendemos algo y nos agarramos como garrapatas. Ajá. Hay que tener la mente abierta y seguir siendo enseñables para no estancarse. Muy bueno, Eve, me gustó lo de la garrapata. Inés Rossi, muchas gracias Gustavo, muy didáctico y ameno, gracias Inés. Tomás Lara, gracias una vez más por compartir los conceptos, tu experiencia y visión del tema, maestro Gustavo Pomar. Mucha salud y bendiciones, fuerte abrazo. Gente, muchas gracias, realmente
Como siempre son muy amables. Gracias porque siempre están ahí acompañando, siempre están ahí firmes como rulo estatua. Y la verdad que bueno, tenemos mucho por delante para aprender, para crecer. Recuerden, ahí si ya se anotó una persona, estaría quedando un lugar para el taller de este fin de semana. Escriban, pregunten si todavía hay lugar, yo les contesto si ha quedado. Y este fin de semana tenemos el taller de fotografía gastronómica. Pero a partir de dentro de 2 semanas arrancan nuevamente cursos de iluminación, de composición, composición 2, que ya es un poco más elevado. ¿Está? Todo lo van a tener en mi plataforma, gustavopomarfotografía.com. Entren ahí. Y esto ya lo digo, yo sé que no me creen más porque lo vengo diciendo toda la semana, pero cada semana estamos más cerca de largar ya con toda la plataforma gustavopomarfotografía.online, el aula virtual. Ya estamos más cerca con el aula virtual. Si Dios quiere, a ver, espero que la semana que viene se dé. Ya no digo nada por la duda, pero ahí vamos. Gente, gracias por todo, les mando un abrazo y nos estamos viendo muy pronto.